Bueno, realmente estuve muy alejada de la fe católica toda la vida. Mis papás tomaron la decisión de no bautizarme para que yo tomara una elección libre sobre mi fe. Y de alguna manera siempre hay una imposición. El ateo tiene mucho peso en sí mismo porque todo lo quiere poner sobre su espalda, ¿no? Sobre lo que uno puede controlar. ¿En qué momento dijiste, esta filosofía que he venido abrazando casi 30 años no me está llevando a ningún lado y creo que necesito algo más? Me había acercado desde fuera, pero me había acercado a la figura de Jesús. Pero llegó un momento donde llegué a estar muy mal y lo que me surgió en ese momento, de la nada, de la absoluta, porque me sorprendí hasta a mí misma, o sea, fue como pedirle ayuda a Jesús. De la nada. ¿Nunca habías hecho oración? Nunca. Valentina, qué alegría tenerte aquí. De verdad es un honor. Para los que no saben, ella es Valentina. Hoy nos va a platicar un poco de su historia, pero para mí de verdad es un gusto, una bendición tenerte de frente porque hayamos tenido comunicación en la maravilla del internet y los celulares y habíamos platicado ya un poco de tu historia. Sí. Y el hecho de que hoy me permitas escucharte de frente y que compartas tu historia es de valientes, te lo agradezco un montón. Sé que no va a ser algo fácil, pero que también ya había algo en ti que quería compartirlo el día de hoy. Así que, Valentina, ¿cómo estás? Bueno, nada, primero que nada agradecerte, Clara, un gustazo estar acá, estar sentada con vos. Y sí, justamente poder contar estas cosas y contarlas acá sentada con vos es una enorme bendición y te agradezco muchísimo el espacio, estoy muy contenta. Valentina, la primera vez que yo supe de ti fue hace ya bastantes meses, en un video que subí, perdóname la autorreferencia que voy a hacer, pero fue la primera vez que me enteré de tu existencia. Fue en un video sobre The Chosen. Sí. Esta serie sobre Jesús, que ha sido bastante polémica, tanto con católicos, cristianos, evangélicos, de todas las denominaciones y como gente sin creencia alguna. Entonces, es una serie que ha dado de qué hablar. Pero no vamos a hablar de eso, sino del comentario que me dejaste en ese video. En ese video tú me pusiste algo como, gracias, me ayudaste a entender otra perspectiva de esta serie y me estoy acercando a la fe, algo así como muy amplio de lo que estaba sucediendo en tu historia en ese momento. Y eso fue hace... Principio de año, más o menos. Sí. O sea, realmente nada. Yo pensaba que ya habían pasado como 2 años de eso. Después tuvimos contacto, Valentina. Sí. ¿Por qué tuvimos contacto? Bueno, yo te escribí, me acuerdo, porque ese fue el primer video que yo vi tuyo y a partir de ahí, bueno, me gustó muchísimo la forma en la que abordabas toda la comunicación respecto de la fe y me sentí muy interpelada con tu forma de comunicar, me pareció como súper cercana, súper humana, súper cálida y había un montón de cosas en ese momento que a mí me estaban pasando, que me estaban suscitando querer compartirlas con alguien y... lo que me pasó fue que sentí que podía hablar con vos y que podía compartirlas con vos porque de alguna manera, sin conocernos directamente, sentía que teníamos algún tipo de afinidad, alguna forma de poder comunicarnos que quizás ibas a saber orientarme, ibas a saber entender lo que a mí me había pasado, lo que me estaba pasando en ese momento. Y bueno, así como te escribí, es que fue, absolutamente. Fue hermoso poder hablar con vos en ese momento. Digo, no es como que te di la solución a algo que tú ya venías tratando de entender. Sí, exacto. En esa conversación que tuvimos, y la razón por la que hoy estás aquí, es que antes de que apareciera el debate sobre Dios en tu vida, tratar de entender quién es Dios, qué quiere Dios de ti o para qué creer en un Dios. Tú me dijiste realmente, conocí a un Dios, me quiero bautizar, esa es tu historia, y todo ha pasado en menos de 1 año. Sí, tal cual. Y antes de eso quería preguntarte, ¿cómo era tu infancia? O sea, porque usualmente en la mayoría de gente en Latinoamérica nace el niño, se le bautiza a los católicos, por ejemplo, desde muy pequeños y sacramentos de como un hilo, ¿no? Pero ¿por qué tú no habías estado bautizada? ¿Cómo es tu entorno familiar o cómo era tu entorno familiar del cual optaron esto no? Bueno, tanto mi mamá como mi papá sí están bautizados en la Iglesia Católica. Okay.
Nunca fueron practicantes, de hecho ahora mi mamá está un poquito más cerca, pero bueno, de otra manera, desde otro lugar. Mi papá está súper alejado de la fe. La última persona dentro de mi familia que realmente vivía una fe más practicada, digamos, era mi abuela paterna, que la única vez que yo fui a una misa en mi vida de chica fue con mi abuela paterna, tendría yo, 5 o 6 años. Okay. Y aún así, mi abuela paterna lo vivía, pero de una forma quizás un poco más casual. No tenía una vida de fe, de asistir todos los domingos a la misa, de confesarse, de vivir los sacramentos. Entonces, bueno, realmente estuve muy alejada de la fe católica toda la vida. Mis papás tomaron la decisión de no bautizarme y esto yo a lo largo de los años, incluso antes de mi conversión, lo hablé con ellos de preguntar, incluso de chica, ¿no? Porque hubo una edad donde mis compañeras del colegio tomaban la comunión, entonces yo no la estaba tomando, entonces surgían esas dudas y lo que siempre me decían es que, bueno, que ellos habían elegido no bautizarme para que yo tomara una elección libre sobre mi fe y que si yo en el día de mañana me quería bautizar o quería acercarme a la fe desde cualquier religión, que tuviera la libertad de hacerlo sin venir, digamos, como predestinada de base. De alguna manera eso era lo que ellos me trasladaban. Pero igual es como, ahora que te escucho a ti como un caso real, sí. Es un ejemplo o una decisión que muchas familias están tomando hoy en día. El hecho de decir, cuando tenga la mayoría de edad, que elija lo que quiera, si quiere creer, si no quiere creer, si se quiere sentir hombre, si se quiere sentir mujer. Ya es como esa libertad que le pones una responsabilidad muy grande a un niño. Sí. ¿Cómo te sentías tú al respecto de decir, tengo que elegir una religión o no tengo que elegir nada, o es importante, no es importante, para qué? Bueno, conviven en mí dos visiones de esto. Por un lado, siempre tuve esa sensación de que, bueno, si venía... De alguna manera siempre hay una imposición, aunque uno quiera o no, ¿no? Okay. Entonces, aunque la intención de mis papás fue siempre darme la libertad de que yo el día de mañana pudiera elegir si formar o no parte de una religión, dónde bautizarme, de qué bautizarme, cómo bautizarme, a qué edad... La realidad es que cuando uno crece en ese entorno y ve que no lo bautizaron y que no lo educaron en la fe y que sus papás no participan de la vida de la fe, también es raro, se ve ajeno, se ve antinatural uno tomar esa decisión en un momento. Es decir, bueno, es como decirte... por poner un ejemplo ridículo, ¿no? Si en tu casa nunca se comió cierto alimento y te dicen, bueno, no, esto es para que el día de mañana vos puedas elegir si comerlo o no, no estás ni siquiera relacionado a ello como para que en un día digas, bueno, voy a ir a un restaurante a comer esto. No claro. Forma parte de tu vida, no te lo planteás. Y por otro lado, también siento que a su manera fue un poco una bendición tener la posibilidad de bautizarme entendiendo todo lo que suponía de grande. Y no sentir, como veo que le está pasando a mucha gente dentro de mi generación, sentir la fe y los sacramentos como una imposición y vivirlo como si fuera un trámite, como si fuera algo burocrático, sin poder sentir la riqueza y lo valioso que tiene. Claro, es un tema como bastante polémico ese. Sí. El de... Si me bautizas de chico me haces parte de la iglesia, pero si me bautizo de grande creo que soy más consciente, y si entran como temas bastante discutibles. Sí. Que mucha gente o prefiere una o prefiere la otra, pero al final de cuentas es el hecho de hacer sentir bienvenido y que es parte de la iglesia. Pero esto que dices me parece muy interesante, el hecho de decir, ya venía con una idea de lo que era una religión de cierta forma. Sí. ¿En tu casa se hablaba de la religión o la fe o un Dios, algo? Sí, se hablaba mucho, pero desde un punto de vista quizás de diálogo intelectual, no desde un lugar de espiritualidad. Okay. Cuando yo era chica, yo viví muchos años en España, desde los 10 hasta los 16 estuve en España. En los colegios públicos españoles hay una asignatura que de base puede ser religión, que es la religión católica, y si no, hay alternativas, ¿no? Y generalmente es, bueno, está religión, que es religión católica, vendría a ser como catequesis, algo similar. Alternativa, literalmente se llama así, que es prácticamente un hora libre, donde hay un profesor que te da algunas cosas como para entretenerte en el tiempo, algunos lo usan más como para educación cívica y ciudadana. Y después estaba Historia y Cultura de las Religiones. Okay.
A mí me anotaban Historia y Cultura de las Religiones porque un año hice alternativa y la verdad es que sentí que estaba perdiendo el tiempo, como que no me estaba aportando nada. Y sin embargo, el tema de Historia y Cultura de las Religiones me intrigaba mucho, porque siempre me interesó el tema desde el conocimiento, desde la cultura, conocer sobre diferentes creencias, sobre diferentes religiones. Y ahí, bueno, es donde pude conocer un poquito de base todas las alternativas, si se le quiere, ¿no? Claro, el menú completo, ¿no? El menú completo, claro. Y es un tema que a mí siempre me interesó mucho. De hecho, bueno, ya supongo que también tendremos la chance de hablarlo durante la charla, pero en el momento donde yo como que me hice más conscientemente atea, también era un tema que indagaba mucho y que me interesaba mucho. Entonces, sí que se hablaba de Dios, sí que se hablaba de la fe, sí que se hablaba desde las diferentes religiones, pero cierto es que es una cosa completamente diferente verlo desde fuera, vivirlo desde fuera, conocer intelectualmente ciertas cosas, a vivir la fe, que es una experiencia totalmente diferente y que pasa, yo siempre lo digo ahora, quizás me estoy adelantando a tus preguntas. No pasa nada. Pero ahora, cada vez que surge esta conversación con alguien, yo lo que puedo ver, relacionándolo como lo veía yo en el pasado, es que pasa por dos vías distintas, pasa por dos carreteras diferentes, por dos rutas diferentes, ¿no? Siempre que se habla de la religión desde fuera, ya sea como simplemente por un puro placer de análisis o desde un activismo ateo, si se le quiere, pasa por la ruta de la racionalidad, claro, por intelectualizarlo todo. Y la fe es otra cosa. O sea, cuando uno empieza a vivir la espiritualidad, te das cuenta de que no tiene sentido discutirlo desde ese lugar. Son dos vías que no se encuentran. Ok. Ayer leí un dato, escuchando un poco con lo que mencionas ahora de que en España se te enseña o una religión o puedes tratar de comprender todas desde una raíz común, por así decirlo. Aún así me parece curioso que el 29% de la población se identifica como no afiliada religiosamente, como ya sea ateo, agnóstico o sin una religión. Sí. Y este dato es del 2022, que yo calculo que esto va a incrementar más, por lo que se suele ver, si lo queremos decir así, pues con la no coherencia de algunos practicantes, no incluyéndome también, que queremos decir una cosa y hacemos otra y sucede. Por eso es otra plática también como un poco más profunda. ¿Tú sentías que formabas parte de esa cultura, antes de incluso como abrazar ese ateísmo cultural, el decir, sí, ok, ya me dijeron mis papás que la religión es como algo libre, pero tú conscientemente en algún momento dijiste, creo que esta búsqueda antes de que me lo pongan en la escuela, antes de tus como problemas personales, de crecimiento, porque a ver, vamos creciendo y las preguntas internas van surgiendo. Obvio. ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si esto otro? ¿Hay algo más allá? Estas preguntas naturales que nos hacemos porque no hay una explicación a hacérselas. ¿Tú sentías que formabas parte de decir, estas respuestas no las responde un Dios, las responde... Qué buena pregunta, Clara. Te diría que en cierto modo sí, pero es que en realidad creía que las respuestas, así sentía que las personas de fe les estaba dando una respuesta, pero que la respuesta que me compartían, que la respuesta que yo entendía que había, a mí no me estaba ayudando, no me respondía nada, ¿no? Porque partía todo desde la intelectualización de todo. Entonces, bueno, habían ciertas cosas que tenían que partir necesariamente del dogma, de alguna forma, ¿no? Son cuestiones que, viéndolo desde el otro lado, ahora trato de conciliar mucho, ¿no? ¿Quién soy yo ahora y cómo puedo entender ciertas cosas ahora, cómo las entendía antes? Entonces, me pasa que cuando lo veo ahora, ciertas cosas que antes para mí no hacían sentido, como de alguna forma cobran vida, y puedo entender exactamente a qué se referían todos esos creyentes a los que yo, o sea, no podía comprender qué era lo que les ayudaba, qué era lo que les estaba transmitiendo. Era como si estuviéramos hablando otro idioma. Wow. Y decía, bueno, todas estas respuestas tienen sentido si de base crees lo que crees vos. Pero desde mi lugar, donde no tengo esa base, donde no tengo esa creencia, nada de lo que me estás diciendo me hace sentido.
Ese para mí es ahí un punto de... siento como que... Es eso, el paralelismo que puedo poner es como que estás hablando dos idiomas, donde no hay un intérprete en el medio que pueda ayudarte a entender qué es lo que le está pasando al otro, qué es lo que te está expresando el otro y desde dónde eso que te está diciendo no es solo palabrerío de interiorizarlo y creértelo automáticamente. Claro, como consuelo barato de decir... Claro, porque, bueno, yo hace poco me acuerdo que vos diste una charla Okay. y el título que ponía sobre la evangelización, ¿no? Que decía, no alcanza ya con decir Jesús te ama. Claro, porque la persona que está desde el otro lado, le decís Jesús te ama y decís, bueno, a mí quizás lo que siente, incluso con muchas heridas o muchos dolores, me encantaría pensar que Jesús me ama, pero no lo estoy viendo, no lo puedo sentir. No veo a mi alrededor y no siento eso. Entonces, claro, siento que falta algo más. O sea que partiendo desde el lugar de la fe, entendés todas las formas en las que Jesús te ama, pero desde el otro lado es tan difícil que te despegas de eso. Claro. Mira, ahora conociendo tu historia de cómo fue esta iniciativa de tu familia de no imponer alguna religión, de dónde vivías, tus temas académicos, estas inquietudes que iban creciendo, mencionaste que hubo un momento donde abrazaste el ateísmo. Sí. Donde después de alguna u otra forma haber conocido a la ligera, si lo queremos ver, el abanico de opciones de religiones en el mundo, de creencias, de cómo lo practicaba alguien en tu familia, etcétera, dijiste, listo, ya está, el ateísmo me va a dar algún sentido, algún propósito. Me encantaría de verdad que me contaras eso. En realidad fue un poco también después de interiorizarme un poquito en, como decías vos, ¿no? Como el menú completo. Al final, desde la intelectualización es como la conclusión a la que terminás llegando, porque hay un montón, vos lo debes conocer de sobra, un montón de clichés del ateo, vamos a decirle, que se terminan cumpliendo uno tras otro como un checklist. Por ejemplo, está el tema de decir, bueno, si hay un Dios verdadero y hay una fe verdadera, ¿cómo es que en cada lugar del mundo y según tu cultura es uno o es otro? Y vos sos católico porque naciste en una familia católica, en una cultura católica, pero si hubieras nacido en Oriente Medio probablemente no serías católica, serías musulmana. Entonces, esos fueron los primeros puntos de decir, bueno, quizás la fe está más influenciada por la cultura que por una espiritualidad de fondo. Y bueno, luego también surgen los típicos tópicos ateos, ¿no? De decir, bueno, cosas que hoy me puedo contestar, lo pienso y digo, sabría cómo contestarle a la Valentina del pasado. Decir, bueno, pero si Dios es omnipotente, omnipresente y benevolente, ¿cómo es que pueden estar pasando ciertas cosas y cómo es que se permiten ciertas cosas? Bueno, es una de las cosas más repetidas hasta el hartazgo, ¿no? Y después la cuestión de también de intelectualizarlo todo. Yo me acuerdo que tendría 17 o 18 años y veía un programa que no sé si seguirá funcionando, si lo siguen haciendo, ¿no? Que se llamaba The Atheist Experience. Son unas 2 o 3 que están como recibiendo llamadas, 2 o 3 ateos que reciben llamadas de creyentes que buscan como convencerlos de que Dios existe. Y ellos como que debaten y contestan a las personas que llaman. En TikTok hay un montón ahora de esos que están esperando que alguien se meta a debatirles si existe Dios o no, pero de todas las religiones se meten y terminan siendo un gallinero. Bueno, es que es algo bastante parecido, pero en el formato de antes, ¿es cierto? Ya. Que a lo mejor, no sé, yo veía programas que habían sido grabados quizás a principios de los 2000. Formato muy, muy de televisión tradicional, pero estaban subidos a YouTube. Y claro, yo mamé mucho de esas corrientes que son más esto, de intelectualizarlo todo. Y con el tiempo, cuando me empecé a despegar, porque luego pasó desde ese ateísmo activista, militante, a sencillamente considerarme atea, agnóstica, pero no involucrarme en ninguna fe. Quizás también es una cuestión de la madurez propia de ir creciendo, ¿no? Dejas de pelearte o con todo lo que te rodea, de enemistarte con todo.
pero terminé concluyendo que también era para mí una forma de dogmatismo, o sea, la creencia dogmática del ateo donde estás partiendo de tu realidad de no existe nada, nada puede existir, no hay nada más allá que lo terrenal, entonces todo lo que me cuentan busco encajarlo dentro de lo que yo ya creo, que es que Dios no existe. Entonces voy a ir hasta las explicaciones más irrisorias, más rebuscadas, más complicadas, con tal de no aceptar la existencia de Dios. ¿Se vuelve obsesivo? En mi caso, no, pero veo que sí, que puede volverse obsesivo para algunas personas. Que hay personas que, yo digo, me pasa también, ¿no? Con la otra rama de lo que me dedico, en el activismo al que me dedico, donde creo que están en cierto punto hasta boicoteando su propio crecimiento, su propia felicidad a fin de seguir agarrándose con fuerza, casi que egoicamente, ¿no? A no poder reconocerse que estuvieron equivocados o Claro. que pueden cambiar de opinión. Entonces sí, creo que para algunas personas puede volverse obsesivo. Qué interesante, ¿no? Que a veces al creyente se le acusa como de fanático, de obsesivo, de no sé, alguien que está muy ilusionado con algo que no existe, pero nunca me había puesto a pensar que también del otro lado, sin Dios, también se vuelve algo Sí. de lo que se le acusa también al religioso. Es que yo veo que ocurre en todos los campos de discusión donde hay dos puntos de vista contrastados. Okay. Bueno, donde los argumentos que se esgrimen a la hora de debatir un tema siempre están, decían, lo bueno del mal es que siempre está afuera, siempre es otro, nunca es uno mismo, ¿no? Entonces, todos los argumentos que se esgrimen se utilizan para acusar al otro y nunca para revisar en uno mismo hasta dónde están. Por ejemplo, se habla mucho dentro de ese tema de la navaja de Occam, ¿no? Que es el principio de la explicación más simple suele ser la acertada. Bueno, pero es que la navaja de Occam es exactamente aquello que se podría utilizar a la hora de contrastar la visión atea. O sea, son capaces de buscar explicaciones y de retorcer ciertas cosas hasta límites insospechados con tal de hacerlo encajar en su creencia, porque al fin y al cabo parte de una creencia de que Dios no existe. Entonces, claro. En algunas cosas la explicación más simple suele ser la correcta. En algunas cosas, la explicación simple, lo que uno puede concluir, es que claramente hay un Dios que está ahí. Entonces... Qué complejo. Ayer preguntaba en mis redes sociales, mostré un poquito de tu perfil. No lo vi. Y les pregunté si tenían algo que siempre le quisieron preguntar a un ateo. Entonces surgieron dos preguntas, las más llamativas, que la primera es esta. ¿Cómo afrontabas los momentos difíciles en tu vida sin la fe? Porque sabemos que una persona que cree se empieza a angustiar por una cosa de no tengo trabajo, un examen, temas del amor, no sé, temas difíciles. ¿Qué hace? Voy, oro, voy con el sacerdote, pido un consejo, voy con mis amigos que oren por mí, lo que sea. ¿Cómo era en tu caso esto? Bueno, también creo que el ateo tiene mucho peso en sí mismo porque todo lo quiere poner sobre su espalda, ¿no? Sobre lo que uno puede controlar. Entonces, por lo menos en mi situación siempre era, bueno, estaba pasando una dificultad, ¿no? Bueno, no tengo trabajo, o no alcanza la plata, o me pasa esto, tengo algún problema con mi autoestima, o conmigo misma, o con lo que fuera. Siempre partía de que era algo que de alguna manera u otra yo creé y yo puedo resolver. Y al mismo tiempo, las herramientas siempre son las mismas que pueden existir y pueden convivir con la fe, pero sin la fe. Es decir, podés recurrir a terapia, podés recurrir a hablar con tus amigos y con tus familiares, podés hacer ejercicios de como hacer journaling, andar escribiendo lo que te pasa para aclarar tus ideas. Bueno, entonces finalmente a eso era lo que podía recurrir, pero bueno, es cierto que una vez que uno encuentra la fe, te das cuenta de que es como... Son curitas que te pueden ayudar. Pero no hay consuelo tan grande como Cristo.
Claro, a ver, a mí me parece interesante esto. A ver, al final todos somos humanos, todos tenemos los mismos problemas, las mismas, de cierta forma, ¿no? Situaciones universales de el tema del dinero, el tema del trabajo, el tema del amor, y soluciones las habrá. Pero una solución de raíz, creo que me encantaría llegar a ese punto. Sí. Sin antes preguntarte otra cosa que me preguntaban acá estos chicos, si había algún argumento lógico o científico más fuerte para negar a Dios, de todos los que tú abrazabas. Uh-huh. ¿Cuál era el que tú decías, esta es mi bandera para realmente decir o confirmártelo a ti misma y confirmárselo a los demás? El Dios no existe por esta razón. Bueno, yo creo que lo que a mí más me pesaba era un poco lo que te decía de las culturas. Ah, ok. Entonces decía, aunque yo pudiera estar hoy en día, ¿no? Pensaba en mi mentalidad de antes. Si yo en este momento pudiera llegar a creer en el Dios de la fe católica, si de repente no naciera en Argentina o no me hubiera criado en España y hubiera nacido, no sé, en Turquía o en Marruecos, ¿tendría otra fe? O sea, ¿me terminaría abrazando otra fe que no es la cristiana? Entonces, bueno, creo que eso, y generalmente, por lo menos por lo que yo he escuchado de que he conversado con otras personas ateas, suele ser un punto bastante presente ese. Es una duda muy genuina. Claro, la verdad. En realidad yo de hecho he visto personas que también, que se han convertido a la fe católica, que también venían con esa duda de base, que eran las cuestiones que se cuestionaban, precisamente, vale la redundancia. Sí. Pero el tema de el impacto cultural que tiene. Qué interesante. Sí. Hay algo que mencionamos al principio, que es que este año empezaste tu camino de querer profundizar en Jesús. Sí. ¿Qué edad tienes hoy, Valentina? 29, cumplí a principios de agosto. Y me comentabas que de tus 8 a tus 15 años viviste en España. De los 10 a los 16. De los 10 a los 17. Y luego te volviste para acá a Argentina. Sí, y después me volví de vuelta para allá. A tus 29 años, ¿en qué momento dijiste, esta filosofía que he venido abrazando casi 30 años no me está llevando a ningún lado y creo que necesito algo más? De forma definitiva fue a principios de este año. Okay. Principios de este año, literal, principios de este año, el 1 de enero. Wow. Me acuerdo de la fecha. Muy principio, sí. Sí. Fue un momento donde yo ya venía teniendo una cierta apertura a escuchar sobre la fe. Ya veía venir, de hecho, bueno, lo mencionaste al principio, así que venía viendo la serie de Chosen. Había visto un par de temporadas. Me había acercado desde fuera, pero me había acercado a la figura de Jesús. Me había ayudado a romper ciertos clichés que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Y además venía con mis conflictos de siempre, que los venía arrastrando desde hacía tiempo, pero llegó un momento donde llegué a estar muy mal. Y eso es algo que generalmente no cuento a demasiado detalle porque también tengo una audiencia que después se preocupa y que me quiere bien y todo. Pero saben que he tenido mis subidas y bajadas, mis mejores y mis peores. Y tuve un momento donde estuve realmente muy mal. Y lo que me surgió en ese momento, de la nada, de la absoluta, porque me sorprendí hasta a mí misma, o sea, fue como, ¿qué? Yo acabo de decir eso. Fue pedirle ayuda a Jesús. De la nada. ¿Nunca habías hecho oración? Nunca. Me habían enseñado desde chiquita el Padre Nuestro, la Ave María, claro, sí, pero nunca lo había practicado. Y no fue una oración ya preconcebida, ¿no? No es como que me senté y recé un Padre Nuestro, sino que estaba en medio de un momento de llanto, de pasar lo horrible, de estar súper mal. Era un momento donde tenía días normales, vamos a decirlo, días de trabajo normales. No me estaba pasando nada puntualmente en el plano de la realidad grave, no estaba atravesando una tragedia familiar, no estaba en un momento vulnerable económicamente, no nada. Pero todos los días me levantaba y tenía un peso dentro, una angustia que me costaba todo. Y claro, me levanto, 1 de enero, vuelvo a
a encarar mi trabajo, vuelvo a encarar mi día, me meto en mi estudio, veo qué tengo que hacer, qué video tengo que... Y no podía nada. Estaba con una angustia. Y en ese momento de la nada empiezo ahí a llorar. Lo que me sale es pedirle ayuda a Jesús. Que te digo, me sorprendió hasta a mí. No sé por qué, porque tampoco es como que racionalicé en ese momento voy a hacer esto. Y me respondió, Clara, no sé cómo decírtelo. O sea, sí, son esas cosas que la razón claro, o sea, no da una respuesta, ¿no? Exacto. Y yo en ese momento como que sentí un alivio, una claridad, como si me hubieran sacado una mochila pesadísima de la espalda. Wow. Y esa noche, cuando llegué, estuve todo el día con esa sensación. Y esa noche fue la primera vez que conscientemente oré. No con, nuevamente, no con palabras, sino charlando con Cristo, no diciéndole, no sé si esto realmente fue que me respondiste, si no sé por qué me siento así, pero si realmente fue así, te pido por favor mañana no levantarme mal de nuevo. Wow. Mañana poder estar bien. Y pasó. Y aquí estás. Y pasó, y pasó, y pasó, y pasó hasta el día de hoy. Wow. Y sigue pasando. Entonces, claro, desde ese momento fue como un baldazo de fe. Tuve la propia experiencia de no poder negarlo más. O sea, ya no había argumento lógico, no había debate. Y ahí es donde yo entendí que iba por dos caminos diferentes. Que hay ciertas cosas que no se pueden intelectualizar. Entonces uno puede decir, bueno, pero es que no es porque la iglesia, no me gusta esto de la iglesia, no me gusta lo otro, no me gusta ciertas cosas dentro de la educación, lo que sea. No, es otro debate ese. Claro. Después, en otro plano, en otro momento, en otras circunstancias, se pueden debatir qué cosas sí, qué cosas no, cómo y por qué. Pero la fe y el creer, a partir de ese punto, es algo que yo no podía debatir más. Y al contrario, tenía una sensación de agradecimiento tan grande que dije, yo no puedo tener la falta de humildad de negar esto y de darle la espalda a esto que me acaba de pasar. O sea, no tengo intención de explicárselo a nadie, no tengo la intención de convencer a nadie, pero no puedo desconvencerme a mí. Entonces ahí es donde yo me entregué completamente a la fe. Al par de días, también lo mismo, como medio de la nada, porque nunca había, o sea, estaba cero involucrada en cualquier círculo católico, me entero que en mi pueblo se abría la Puerta Santa. Y yo... recontra chusma, siempre me interesó cualquier cosa que no conocía, yo lo investigaba y lo buscaba, y claro, cuando busqué qué era la Puerta Santa, me entero que es algo que pasa cada 25 años y que estaba ocurriendo en la parroquia de mi pueblo, fui. Esa fue como la primera misa a la que fui, después de aquella que fui con mi abuela, de cuando era súper chiquitita. Más de 20 años, claro. Fui sola, no conocía a nadie, me mandé a ir. Y en esa misa y muchas posteriores sentí que cada palabra que se pronunciaba, cada lectura del Evangelio, cada salmo, cada homilía, todo, era como si me lo estuvieran diciendo a mí. Y bueno, nada, realmente fue una cuestión increíble. A día de hoy todavía yo hago el ejercicio de cuando estoy orando de pedirle que me siga recordando cómo se vivía antes, para nunca perder ese agradecimiento. Wow. Y que nunca se vuelva a enfriar ni endurecer mi corazón. Es un gran ejercicio. Sí. Creo que para los que solemos llevar tanto tiempo en la fe se nos olvida y automatizamos a Jesús. Sí. Automatizamos lo que es tener una vida en esperanza, en la eternidad. Lo automatizamos tanto y creo que es una gran oración que me llevo yo también para, para lo mío. Te digo que me preguntabas antes, ¿no? Sobre cómo se vivían antes ciertas cosas o qué consuelo hay. Hablábamos de la diferencia del consuelo que puedes tener en situaciones difíciles cuando no tenés la fe que cuando sí.
hay una de un diálogo en The Chosen que está en boca de María Magdalena en ese momento, que yo cuando lo escuché después de esto, porque me parece que era una de las temporadas que salían después, me la anoté, me acuerdo, la tengo escrita en un cuaderno, que describe perfectamente esa diferencia, ¿no? Y es algo que me pasa ahora porque obviamente siguen habiendo momentos mejores, peores, días donde quizás estoy triste o me bajoneo o humanos. Un día, claro, un día no tan bueno. Pero decía algo así como, antes todo era oscuro, solo un par de rayitos de luz se colaban dentro y ahora es al revés. Siguen habiendo momentos que duelen tanto como dolían antes, pero ahora estás agradecida por la luz. Entonces, eso es lo que a mí me pasa. O sea, siento que incluso los momentos de bajoneo, los momentos de dolor, los momentos más difíciles o los obstáculos que surgen en el día a día, no tienen nada que ver con lo que era antes. ¿Tú crees, con esta postura que tú viviste en el ateísmo y con lo que vives ahora, y que mundialmente el ateísmo o la no religión en la vida de las personas, crees que se te podría señalar de estar cegada o querer buscar una respuesta sencilla a los grandes problemas? Por poderse acusar, se me puede acusar de lo que sea. O sea, realmente eso es lo que también tiene el no poder estar dentro del otro realmente y no poder vivir lo que está viviendo el otro. Pero si tuviera que responderlo yo, o sea, para una persona que crece en un entorno que no te educa en la fe, que pasó toda su vida siendo ateo o totalmente alejado de Dios, habiendo generado un círculo, una historia, un entorno, amigos, seres queridos que están totalmente alejados o que son ateos o que están quizás en cuestiones más New Age o por el estilo, es todo menos fácil abrazar la fe católica. Sí, no. Entonces, claro, si yo hubiera estado buscando una solución fácil, desde luego no era esta. O sea, esto para mí no está siendo para nada fácil. Pero es lo que resultó ser verdad para mí. Entonces... Eso quería preguntarte justamente. Ningún proceso es sencillo. No. Dígase, empezar a hacer ejercicio, a lo mejor un cambio de corte de pelo, si nos queremos ir con algo más sencillo, como el tratamiento, esto, lo otro, tal y tal, ¿no? O sea, ningún cambio es sencillo, pero el cambio que lleva de forma interior, el camino de la fe, que te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay que abrazar de alguna u otra forma. Sí. De vivir, no sé, se dice, ¿no?, que nuestros cerebros maduran, sobre todo el de la mujer, hasta los... deja de crecer o, por así decirlo, ¿no?, hasta los 24 años sentimos que ya estamos como... ya sé quién soy, ya sé quién es mi identidad y mi cerebro ya entendimos quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, etc. Y a partir de esa etapa es más difícil cambiar estructuras. Sí. Entonces, sabiendo que tu conversión o tu encuentro con Jesús llegó casi fuera del promedio de esa etapa de crecimientos y de cambios, ¿qué fue lo más difícil de decir, esto creo que ya no va más en mi vida, esto necesita un cambio? Jesús me está señalando esto por aquí que creo que hay que corregir, cambiar. Bueno, yo creo que siempre, o sea, la gente tiene esta idea, ¿no?, de que de repente una persona se convierte y se convierte en otra persona directamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, obviamente yo creo que si hay cosas que no cambian en uno, quizás no terminó de impactar del todo esa conversión, pero al fin y al cabo seguís siendo la misma persona con la misma historia, con tus mismos familiares, con tus mismos gustos. Entonces hay cosas que sí, obviamente te replanteas o empezás a ver desde un punto de vista diferente, pero hay algo de uno, ¿no? De quién uno es, de su carisma, de su personalidad, de que no... Quien te conoce realmente te reconoce antes y después de la conversión. Pero sí que es verdad que todo lo que implica, bueno, una de las cosas que quizás sigue siendo un trabajito continuo fue para mí el saber que si yo abrazaba la fe, la quería abrazar bien, digamos, ¿no?
no quería que fuera algo simplemente de la boca para afuera, sino poder vivir esa fe y poder realmente seguir a Cristo, imitar a Cristo en todo lo que tuviera la posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces uno empieza a ver todo lo que lo aleja de Cristo, ¿no? Todo lo que, en lo que no está pudiendo hacerlo. Y lo más costoso quizás es lo que tiene que ver con mi trabajo, porque hace 10 años que estoy haciendo lo que hago ante los ojos de casi 400.000 personas. Entonces, y me han visto cambiar en un montón de sentidos, pero hay ciertas cuestiones que están intrínsecamente ligadas a lo que hago y a mi forma de subsistir y de ganarme la vida. Entonces, tratar de integrar eso y empezar a mediar ciertas cosas y a cambiar cosas, en eso estoy en ese proceso todavía de pedir muchísimo en oración, saber cómo hacerlo y cómo conducirlo poquito a poquito. También tratando de ser tan amable conmigo misma como Cristo lo fue conmigo. Sí. Y bueno, sabiendo que no es algo que ocurre de la noche a la mañana. En mi vida personal fue muy fácil realmente, porque eso es lo que digo también cuando uno toma esto abraza la fe con esa conciencia y no que, como se ve hoy tanto, ¿no? De chicos que a lo mejor han sido bautizados de bebés y los han obligado a ir a misa y nunca les han explicado nada e iban a catequesis y estaban así mirando para otro lado esperando que se termine pensando que iban a cenar en la noche. Cuando se toma esa decisión de alguna manera conscientemente dentro de la adultez, uno quiere vivirlo en su completitud y hacerlo bien, entonces también te va guiando. Es mucho más fácil, creo yo. O sea, todo, decía usted la expresión antes de que ciertas cosas cobran vida. Entonces, cosas que no me hacían ningún sentido y no entendía por qué, o leía la palabra y no digo, pero ¿y esto? O sea, de repente haces como una lectio divina express, porque te cuadra todo y entendés exactamente lo que te está diciendo y cuál es la conversión que te está pidiendo. Entonces, en ese aspecto, todo ese proceso me fue súper fácil. Lo que me está realmente costando es ser capaz de unirlo, integrarlo con mi trabajo de una forma que tenga sentido, que pueda unir la misión que tengo con mi trabajo, con mi fe, con mi subsistencia en el mundo. Benedicto XVI decía algo que a mí me ayudó a ser más amable en mi proceso de acercarme a Cristo, que al final del día se suele malinterpretar que la conversión es de un día. Tuve mi encuentro con él y listo. San Agustín, soy santa y no tengo defectos, no vuelvo a pecar nunca más, y al contrario, ¿no? Ahora pecamos y de forma consciente. Y se vuelve algo como una lucha distinta a otra, viéndolo como trincheras, ¿no? Y él decía que se nos olvida que la fe es un proceso gradual. Sí. Que a veces pensamos, me encontré con Cristo, listo, sí, soy una persona nueva, pero ser una persona nueva es de a poquito. Es gradual. Sí. Es de a poco. Hoy a lo mejor Dios me quiere ayudar a entender quién soy. Y mañana me va a ayudar a entender qué significa esto en Mateo 2, no sé qué. Y mañana me va a ayudar a entender qué significa esto. Pero es gradual, porque al final de cuentas, si algo he aprendido es que Dios es un verdadero pedagogo. Sí. La gente a veces suele pensar que todos aprendemos de la misma forma, y eso lo hemos visto fracasar en muchísimos sistemas académicos, si así lo queremos ver. No todos aprendemos igual y Dios lo sabe perfecto. Si a algunos les gusta ir desde el lado del cuestionamiento, que también es mi caso, me va a abordar por preguntas, o inclusive con gente que me pregunte. Si hay gente que le gusta el tema del arte, la expresión artística, le va a llegar por ese medio. Entonces, él sabe cómo enamorar a los suyos y que ellos se enamoren también de él, que al final de cuentas es esta respuesta constante de él da amor y no espera a cambio que se le ame, pero que ese amor sea respondido en libertad. Y entonces este proceso de gradual es el camino de conversión todos los días. Todos los días. Y San José María, ya cerrando un poco este punto, pero él decía que
que, a ver, vamos a fallar constantemente, somos humanos. Y conocer a Jesús o tener la idea de creer conocer a Jesús no te hace exento de dolores, penas, fracasos, triunfos. Absolutamente ni es un premio porque ya lo conocí y ya nada me va a pasar, ni es un escudo como nada me va a pasar y no voy a perder nunca más mi trabajo, nada. O sea, estamos aquí en la tierra y cosas pasan porque somos humanos y estamos vivos. Pero sí cambian las perspectivas, sí cambian la forma en la que vemos la vida y cómo la afrontamos. Y San José María decía que el cristianismo es un constante comenzar y recomenzar. Sí. Y es tenerse mucha paciencia, muchísima paciencia. Y esto me lo digo a mí, te lo digo a ti, se lo digo a todo mundo, que es tener la capacidad de también tener misericordia con uno mismo. Tal cual. Digo, si Jesús no me está tirando así todo el tiempo de ya, ¿yo por qué me estoy exigiendo de una forma tan inhumana? Que la fe tampoco es sufrirla hacia uno, sino la cruz se trata de otra cosa, principalmente. Y cerrando este punto, bueno, la verdad no quisiera abordar un poco más porque el tema de... suelo hablar con mucha gente atea, pero no ateos que se han convertido. Entonces quiero aprovechar mucho este espacio. Mencionaste 2 cosas primero, pero antes de llegar a la segunda, sí quiero preguntarte por qué The Chosen no patrocina esto, pero tengo una gran duda porque es muy polémica esa serie. Sí. Pero muy polémica en bastantes aspectos y habrá gente que no esté de acuerdo, sí está de acuerdo, lo que sea. ¿Qué? ¿Por qué tú dices, a mí The Chosen se me ayudó en esto y aquí estoy? Bueno, mira. Tu opinión más honesta y la verdad yo no te voy importa. a ser completamente la funa no sincera. importa ya. Cuando yo empecé a ver The Chosen, que me empezó a acercar a la figura de Cristo, lo primero que me pasó fue ver a un Jesús cercano a mí. Okay. A un Jesús que, bueno, como después podemos... Claro, hay estas cuestiones, ¿no? De que hay quien dice que es demasiado humano, ¿no? Pero bueno... Muy hippie. Claro, pero yo lo veo dentro de... cuando entiendo el concepto de la Trinidad, que es la segunda persona de la Trinidad, que Jesús es completamente Dios y completamente humano. Yo cuando veo The Chosen veo eso. Veo a alguien que es completamente Dios y completamente humano. Entonces, y eso me ayudó a entenderlo por fuera de esa lejanía de decir, bueno, los católicos dicen esto, pero ¿por qué dicen esto? O sea, ¿qué significa eso? Eso fue lo primero. Lo segundo fue ver esas historias que uno ve tan lejanas en vivencias en las que uno se puede identificar en el hoy, en el uno mismo. Entonces yo veo en The Chosen a una María Magdalena con la que me puedo identificar un montón y qué tipo de temas tenía y cómo se acercó a Cristo. Veo a un Mateo que jugaba para el equipo contrario y con toda humildad, cuando Jesús lo llamó, él lo siguió. Veo a un Pedro que termina siendo la roca sobre la que Jesús edifica su iglesia, siendo un tipo que uno lo ve al principio y lo ve todo apurado, todo impulsivo, queriendo controlar todo, enojón, que no sé. Y ahí podés salir un poco de todas estas ideas que uno tiene afuera de la iglesia, donde prácticamente se entiende como que te piden ser perfecto para formar parte y para sentirte amado y para sentirte invitado a formar parte de eso. Entonces, y luego te muestra también todas las diferentes facetas, ¿no? Que no es todo alegría y perfección y todo es maravilloso. Veo cómo Pedro duda en un momento. Veo momentos donde, incluso sabiendo que son personajes ficticios, ¿no? Añadidos por la
libertad creativa de la serie, a Edén, la que hace la mujer de Pedro, claro. sufriendo porque perdió el bebé y cómo Jesús lo había permitido eso. Y están con ella María Magdalena y un par más. Y yo la vi, la mayor parte la vi en el idioma original, ¿no? Y María Magdalena en un momento le dice, you have to grieve. O sea, tenés que pasar por eso, tenés que sufrir eso. Y ahí es donde también te comunica cosas que sí son propias de lo que desde la fe uno quiere poder hacer, que es entender que hay cosas que uno quizás no tiene que entender, no tiene por qué entender, no podemos comprenderlo todo. A mí me llevó, por ejemplo, eso, que es una parte, una licencia creativa, una parte ficticia. Me lleva una parte que sí está en las escrituras, que es no confíes en tu propio entendimiento. Y Dios va a enderezar tus caminos. Entonces, claro, el y además, discernir, básicamente. Claro, y al comienzo de la serie, no sé si es o en el primer capítulo o durante toda la primera temporada, yo me acuerdo que todos los capítulos empiezan con el zócalo de, obviamente esto está inspirado en, nos tomamos licencias creativas, se invita a la audiencia a leer las escrituras. Entonces, yo creo que ya con esa declaración de intenciones de base, más todo lo que viene después, con todo lo que a mí me generó, esa cercanía que me generó, que sí realmente me invitó a acercarme a la palabra, a acercarme a la figura de Jesús, a entender que todas esas historias que parecen tan lejanas de que alguien escribió hace 2000 años de una realidad con la que no me puedo identificar, las ves con las emociones de hoy y con lo que le pasa a uno. Y cuando después tuve mi proceso, empecé con mi proceso de conversión y a la fe a la que me acerqué fue a la fe católica, empecé a encontrarme con canales como el tuyo, por ejemplo, con otras personas que hablaban de fe. Y de repente me encontré, yo no sabía que había ese debate en el catolicismo con la serie. O sea, estaba completamente ajena Igual a eso. es como con todas las... creo que varias religiones no están muy de acuerdo, sí. Y entonces entré y empecé a ver un par de opiniones y fue como, bueno, ok. Y bueno, yo me vivía con eso de, quiero entender por qué tienen esta idea, porque a mí me hizo tan bien y a mí me acercó tanto. Y cuando me apareció tu video, me atraía mucho, tenía muchas ganas de verlo, pero al mismo tiempo estaba como, ay, lo veo, no quiero que me rompa el corazón. Claro. Lo veo, no lo veo. Y después lo vi y dije, wow. O sea, fue tu video en el que vi que no era que estaban todos en contra, sino que estaba ese debate y que vos habías podido ver cosas buenas y que había gente a la que le había ayudado. Que tenemos un cerebro y que podemos cuestionar. Exacto. Que podemos básicamente ser inteligentes, ¿no? En qué sí, qué no, y discernir, que creo que es a lo que se nos invita. Exacto. No todo está prohibido y no todo está súper permitido y si veo esto ya me voy al infierno. Tampoco, pero quería preguntarte eso porque nunca le había hecho esta pregunta a nadie que conociera que esta serie que ha causado mucha controversia le hiciera bien. Entonces, como que quería preguntarte eso. Bueno, yo lo único con lo que lo dejaría es con eso, con que todas las críticas que yo he escuchado de la serie, de en qué puede llegar a confundir o hacerle mal a la gente, a mí me pasó lo contrario. Wow. A mí me acercó, a mí me aclaró, a mí me ayudó, me motivó a saber más, a diferenciar lo que era de la serie de lo que son las escrituras, a poder entender un montón de cosas. O sea, me acercó y yo sé que, por ejemplo, el director, buscando hacerlo, tiene sus asesores, ¿no? Tiene un asesor, un rabino judío, un sacerdote católico y tiene un pastor evangélico. Él es, el director es evangélico. Claro, sí. Y aún así, a donde yo estoy, a donde Cristo me llevó, es a la iglesia católica y pude disfrutar un montón la serie igual. Sí, es una serie para mí bastante, invita bastante al diálogo. O sea, bastante a decir, podemos estar no de acuerdo y hacer algo hermoso. Y aquí está, ¿no? Y me da mucha curiosidad. Digo,
haciendo grandes paréntesis, que el director que es evangélico y quien hace de Jesús es católico y van por todo el mundo y van al Vaticano y van como que promoviendo esto, ¿no? Conozcan al Jesús que nosotros amamos. Me hace muy, muy interesante. Pero volviendo al punto de inflexión de tu conversión, te decidiste bautizar. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Hermoso. Te levantaste y dijiste, hoy quiero ser católica, ya. Quiero estar en los registros de la iglesia y... En realidad fue un poco una lucha, costó un montón lograr la fecha para el bautismo. O sea, estuve todo el verano, unos meses más, esperando que se pudiera. Y tengo una amiga en España, también convertida, que en España es muchísimo más largo el proceso, tienen que esperar 2 años para poder bautizarse. Y a mí lo que me motivaba a querer bautizarme y de tomar la primera comunión es que yo quería comulgar. Yeah. Yo quería poder formar parte del cuerpo de Cristo. Yo quería poder estar ahí y formar parte de eso. Y yo estaba yendo todos los domingos a la misa, estaba haciendo hora santa todas las semanas, estaba participando de todas las formas en las que podía dentro de un pueblo chiquitito en el que yo vivía. Y en el momento de comulgar yo me quedaba arrodillada pidiendo que llegara el momento en el que me pudiera bautizar. Y eso fue lo que me motivó a querer bautizarme cuanto antes. Como que no me alcanzaba simplemente con creer y estar ahí porque yo quería comulgar. Ya. ¿Y cómo fue ese momento? Hermoso. Porque cuando uno es bebé o más chico, de cierta forma como no está... No te acordás. Claro, no te acuerdas. O a lo mejor la familia te puede contar y cómo fue el momento y tal, pero ya como con esta parte del cerebro como más madura que te digo y ya con una decisión profunda. Sí. ¿Cómo fue el yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Fue hermoso porque además fue el padre que me bautizó fue el mismo del cual escuché la primera homilía, la del día que fui a hacer la hora santa, el padre Jorge Acosta, le mando un beso. Y fue un momento súper íntimo además porque estábamos ahí mi mamá, mi madrina, el padre, mi catequista y yo. No había nadie más. Fue súper chiquitito, fue en la Capilla del Santísimo. Y fue todo lo que me esperaba del momento. No iba con ninguna expectativa. Lloré, moqué, o sea, no, digo, ciérrenle la canilla a esta chica porque claro. Está perdiendo agua por el ojo. Y además tengo el video del momento de mi bautismo y el padre Jorge, que lo quiero muchísimo y estoy deseando ir de visita para poder volver a verlo, tiene una personalidad muy especial. Él es muy cariñoso y es también muy cercano y es muy divertido y es muy gracioso. Entonces tengo el video donde me bautizan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando termina, lo último que se escucha en ese video fue: alguien séquele la frente a esta chica. Entonces, bueno, realmente son cosas que creo que solo se pueden vivir con ese bautismo en la adultez, que bueno, llegó en ese momento, pero también trato de agradecer el poder tenerlo así de presente, tener ese recuerdo. ¿Y la comunión? La comunión fue ya otra experiencia totalmente diferente, o sea, también nuevamente llorando a mares. Fue en una misa dominical en esa misma iglesia, donde ya estaba todo el mundo, estaba toda la comunidad de ahí, todos los que están siempre en todas las misas, anunciaron que yo iba a tomar mi primera comunión ese día. Obviamente me hicieron pasar a comulgar primera. Un par de personas de ahí que yo ya conocía me sacaron un par de fotos, todo. Y fue esa sensación de... Lo que sentí fue mucha emoción de estar nuevamente, yo soy muy llorando a mares, y después sentí un calor
que me sentí tan abrazada y estaba toda la comunidad ahí, me sentí por un montón de personas que no me conocían de nada, me sentí tan abrazada, tan contenida, me vinieron a felicitar, después qué hermoso. Una mujer de unos 50 y algo de años que me decía, me hiciste llorar, porque o sea, estaban emocionados al ver una conversión en la adultez, ¿no? Unas nenas que estaban ahí porque habían hecho también misa de catequesis, que me vinieron a felicitar. Mira. No, realmente fue una experiencia hermosa. La comunidad me regaló después una pulserita del Espíritu Santo. Entonces, bueno, nada, fue realmente precioso. Y fue hace relativamente poco. Claro, sí, es que fue en verano el bautizo, la comunión hace nada también. Y la comunión habrá sido en junio. Claro. ¿Qué le dirías a los católicos que no son conscientes al 100% de quién reciben cada domingo? Qué responsabilidad, claro. No sé, lo tienes más fresco, podría ser. Que lo vivan como lo que realmente es, porque una de las cosas que hace precioso el catolicismo es entender que ahí está la presencia real de Cristo, que no es un símbolo, como dicen en otras denominaciones, que bueno, que representa, no tenés a Cristo ahí que se ofreció por nosotros, que se dio por nosotros, que tenemos la oportunidad de hacerlo parte de nosotros todos los días si queremos, pero especialmente todos los domingos, y que tratemos de participar de eso con la presencia que Cristo se merece. O sea, porque si realmente pudiéramos todos llegar a tener la total conciencia de que ahí adelante tenemos a Cristo, o sea, y cuando Cristo estuvo acá en cuerpo con sus apóstoles, y lo viéramos así, no sé qué te pasaría a vos, Clara, pero yo creo que me tiraría a sus pies llorando y agradeciéndole. O sea, no podría conmigo, y creo que a cualquier cristiano le pasaría lo mismo. Y sin embargo, podemos tener su presencia ahí todos los domingos y no siempre le estamos dando el valor que se merece. Y esto lo escuché de un padre norteamericano, David Smith, me parece que se llama. Okay. De una charla que me encantó sobre la Eucaristía, ¿no? Que hay gente que o ve el Santísimo o ve la comunión y no es capaz de ver a Cristo ahí. Y me encantó cómo lo explicó él porque, claro, quizás las personas que estaban ahí cuando Cristo empezó su ministerio decían, bueno, pero eso se ve como un tipo, no se ve como Dios. Entonces, y sin embargo, es Dios. Y ahora tenemos la imagen de ese tipo al que no veían como Dios. Y hoy vemos la hostia consagrada y hay quien no puede ver ahí a Cristo. Entonces, es el mismo Dios que se hizo como nosotros y que ahora se hace en el pan, en el vino, y se pone todos los días en nuestra presencia para que podamos seguir estando con Él. Wow. Y decía también, porque si Dios en su momento hubiera bajado en su primera persona, no hubiera bajado como su Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, como cuerpo, como somos nosotros, como algo palpable, como un ser humano con el que nos podamos reconocer, probablemente la gente le hubiera pasado como con los ángeles, ¿no? No Claro, sé, sí, salís sí. corriendo para lo contrario, ¿no? Tu cerebro no es capaz de concebirlo. Entonces, se hizo como nosotros para que podamos verlo y para que podamos entenderlo. Y ahora nos pasa exactamente lo mismo. Si ahora viéramos a Cristo, no sé qué nos pasa, pero desde luego no podríamos estar una hora sentados frente a Él en el Santísimo, charlándole con total normalidad. Entonces, entendamos que Wow. si es el mismo Cristo que puede hacer tantas cosas y que pudo hacer tantas cosas por nosotros y que sigue obrando sus milagros en vivos, que los vemos todos los días en absolutamente todo, ¿cómo no va a poder también estar en esa hostia consagrada para que estemos en su presencia? Entonces, Wow. lo mínimo que podemos hacer, creo yo, es darle ese lugar que se merece.
Gracias. Que siempre vale la pena recordarnos constantemente de la belleza que se encuentra en la iglesia. Y yo siempre, a mí me pasó con la conversión, ¿no? Pero creo que todo el mundo tiene un momento donde pudo sentir más cerca las gracias infinitas que continuamente recibimos, o que hemos orado por algo y sentimos que fuimos escuchados. Entonces, pedir que nuestro corazón no se enfríe, ¿no? Que podamos siempre recordar esos momentos, que podamos mantener ese agradecimiento vivo. Claro. A ver, humanamente el corazón se enfría. Sí. Eso pasa, ¿no? Hay cambios, hay circunstancias de las cuales hemos hablado durante todo el video. Y tú mencionabas que tu oración hoy en día es cómo puedo vivir este nuevo camino y lo que soy profesionalmente. Sí. Quiero tocar ese punto porque es obvio. Muy curioso. Te lo venía diciendo hace rato. Eres activista por los derechos del hombre. ¿Qué es eso, Valentina? ¿Y por qué? ¿De dónde se te ocurrió un día decir, me voy a dedicar a esto y hay un nicho? Que eso es lo que me tiene más impactada todavía. Hay un nicho. Sí. Hay gente que realmente apoya esta causa, quiere profundizar esta causa y te busca para que se les apoye en ese tema. ¿Qué es? En realidad es la contraparte que yo creo que siempre le falta a cualquier discurso sobre la igualdad de derechos y oportunidades. Ok. No es como que un día me desperté y dije, voy a hacerme activista por los derechos del hombre, sino que fue un proceso, ¿no? Entonces, yo pasé mi adolescencia tardía, mi paso a la adultez, en un momento donde empezaba a crecer el auge de la tercera ola del feminismo. Entonces, bueno, a mí siempre me interesó los derechos civiles, los derechos humanos, pelear por lo que consideraba correcto, el bienestar de las personas. Bueno, se escuchaba que el feminismo es igualdad. Bueno, si el feminismo es igualdad, no tengo mucho más que teorizar. Bueno, soy feminista. Y en cuanto me iba involucrando más en el concepto del feminismo, encontraba más lagunas que respuestas, ¿no? Entonces llegué a concluir que había muchísimas cosas del feminismo que no beneficiaban a las mujeres, pero que los principales afectados eran los hombres y sus hijos. Y empecé a encontrar un montón de problemáticas tremendamente graves, tremendamente urgentes, tremendamente serios, que no estaban recibiendo nada, pero nada de atención, ni por parte del feminismo, ni por nadie en general. No eran temas que estaban en agenda política, en agenda ideológica de ningún tipo. Y una vez que lo ves, no lo podés desver. Okay, sí. Entonces ahí empezás se abre la olla, se destapa la olla y empezás a ver a los hombres que son víctimas de malos tratos en relaciones de pareja, que se cree que no existen o que son una minoría y realmente no. O sea, de hecho, cuando vamos a los números, a los informes, hay un informe que es el PASC, el Partner Abuse State of Knowledge, que reúne las conclusiones de más de 1.700 estudios revisados por pares alrededor del mundo, que concluye que la violencia en la pareja es prácticamente proporcional de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. ¿Proporcional? Sí. Con una leve incidencia mayor en lo que tiene que ver con violencia física, pero leve, decirte, no me acuerdo ahora los datos exactos porque no tengo visto ahora, pero decirte que a lo mejor es 53% versus 47%. Entonces es muy proporcional. En casos de, incluso, esta estadística que es del 2012, si no mal recuerdo, te habla de que en las generaciones más jóvenes, o sea, secundario y bachillerato, es incluso mayor la violencia de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. Si lo pensamos en esos tiempos, es nuestra generación esa. Claro. Y vos decís, ¿y esto por qué ocurre? O sea, ¿por qué no hay hombres entonces hablando de esto? Bueno, para empezar porque no hay nadie escuchando. O sea, nadie le ha dicho a los hombres, nadie ha generado campañas de concientización para que los hombres reconozcan cuando están siendo víctimas de malos tratos. Yo he atendido a hombres que, cuando en una época estuve trabajando en España con una asociación que se dedicaba a esto, y un caso que me acuerdo porque es una buena referencia de esto, contaba cómo que llegó por el tema de sus hijos, ¿no? Porque se quería separar y tenía miedo de no poder seguir viendo a sus hijos. Y cuando empieza a contar un poco cómo era su relación, cuenta que la mujer le tenía puesto cámaras de seguridad en su
no me sale ahora, en su consultorio médico, era Ok. médico, en su consultorio, que le tenía clonado la computadora y el teléfono para revisarle todo lo que hacía, que no lo dejaba ver a su mamá, porque un día le dio un beso en el cachete a la mamá y se puso celosa, que le gritaba, lo amenazaba, que lo tenía sometido a unos desprecios y unos malos tratos Wow. terribles. Y él contaba todo esto y no era consciente de que lo que estaba describiendo era una relación de malos tratos. Entonces, eso le pasa a un montón de hombres que ni siquiera son conscientes que lo que viven es una situación de maltrato. Luego, uno pensaría quizás que los abusos sexuales es una problemática que sufren mayoritariamente las mujeres, y también es verdad que la pueden reconocer más. Si vos le preguntas a un hombre si alguna vez sufrió un abuso sexual, es probable que te diga que no. Pero si le preguntas, si reformulas la pregunta y le preguntas cuál fue su primera interacción sexual o la más incómoda que tuvo, te dice, no, porque cuando tenía 9 años una amiga de mi mamá me... Wow. Entonces hay una cuestión muy, muy cultural, donde se crea la idea de que estas cosas no ocurren en los hombres porque no hemos abordado en cómo le ocurre a los hombres y en cómo dirigirnos a ellos. Pero bueno, eso dentro de las problemáticas que podemos entender más fácilmente como maltrato. Pero después tenemos que 2/3 de las personas que se suicidan son hombres, que el 95% de las muertes laborales son de hombres, que el 86% de las personas sin hogar son hombres, que son quienes son tratados como cuerpos desechables cada vez que existe un conflicto bélico, son los únicos que, aunque sean civiles, están obligados a quedarse en su país y ser obligados a combatir. Y así ha sido a lo largo de la historia y así sigue siendo ahora. Entonces, a lo que yo me dedico es principalmente a todas las problemáticas masculinas que son generalmente ignoradas. Es un tema bastante complejo. Sí. Si de por sí, no sé, hablar de la violencia con la mujer sigue siendo complejo, ahora este lado que mencionas, ya con todos estos datos, y también de una profundo rechazo también, ¿no? De sentir y reconocer que también hay violencia en ambos lados, no me imagino que sea fácil. No. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿A qué retos te enfrentas tú con la audiencia que no está de acuerdo contigo? Bueno, en general las personas, yo a lo largo de este tiempo he notado que las personas que llegan a ver mi contenido, que llegan a hacer audiencia y no que simplemente se han cruzado con un video, han dejado un comentario un poco irrespetuoso y Claro. poco más y se van y no vuelven más, sino que las personas que llegan a hacer audiencia es porque tienen ya una apertura para escuchar otros puntos de vista, y que no están quizás tan secuestrados por una postura ideológica o cosas por el estilo. Entonces, lo que busco yo es justamente tratar de generar ese lazo de diálogo y de debate y trato de que de que lo que digo nunca sea simplemente una opinión, sino que dedico mucho a estudiarlo todo y a sostenerlo y a poder argumentarlo en data. Entonces, creo que eso también ayuda a que pongamos la realidad en perspectiva, y podamos ver que quizás hay ciertos datos que no nos mienten, que tenemos que nosotros ser capaces de abordar nuestros propios sesgos o nuestras propias limitaciones para poder reconocer la situación de vulnerabilidad que tienen otros a quienes estamos ignorando. Pero en general no recibo demasiados comentarios negativos, precisamente por eso, porque quien puede llegar a tener quizás más odio para destilar o para decir algo, no es precisamente la misma gente que decide venir a mi canal y ver los videos. Ok. Tú comenzaste a hacer esto antes también de ser bautizada. Hace un montón. Y comentabas que ahora estás tratando como de congeniar todo esto, ¿no? Tu visión, ¿cómo cambia una vez que dices, ok, Dios existe, Jesús es real, esto está pasando? ¿Cómo cambia tu visión sobre la dignidad humana? Mira, mi visión sobre la dignidad humana, yo doy gracias porque también lo entiendo como una gracia de que se me ha dado antes de siquiera conocer a Cristo. Siempre tuve un corazón muy cercano a las causas humanas, a la dignidad humana. Siempre tuve
tuve esta necesidad de poder hacer todo lo que estaba en mi mano para tratar de, bueno, dejar las cosas un poquito mejor de como las encontré. Pero lo que me está costando más congeniar, por ejemplo, ahora, por ponerte un ejemplo práctico, es el tema de poder abordar los temas con caridad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo uno puede, y esto ya la gente que está en mis transmisiones en directo, por ejemplo, soy mucho más cercana y les cuento estas cosas, y lo saben, pero hay una cosa que es lo que vos puedas poner dentro del video y todo lo que vos te podés explayar y los matices en los que podés entrar, la información que podés brindar, los datos que podés dar, versus cómo haces que la gente llegue a ver el video, que es a través del título y la miniatura. Claro, sí. Entonces uno puede dentro del video mediar un montón de cosas y hacer un montón de matices y tratar las cosas con mucha más finura, si se le quiere. Pero a la hora de hacer que la gente quiera llegar a ver ese contenido, necesariamente terminás jugando con qué es lo que la gente está buscando, porque al fin y al cabo una miniatura y un título en YouTube es una competencia de videos contra otros. Lamentablemente es así. O sea, una persona entra, tiene un tiempo limitado a la hora de almorzar y quiere ver algo mientras tanto y se le ofrecen 20 videos en su pantalla principal y de esos tiene que elegir cuál quiere ver. Entonces, ahí es donde surge el qué es lo que hace que la gente entre a mi video, ¿no? Entonces, yo siempre partí de que lo importante es el contenido. O sea, lo importante es que lleguen y absorban el contenido y a partir de ahí, bueno, tengan la información que yo quiero que les llegue. Si yo le pongo un título súper, no sé, por ejemplo, de lo que hablábamos recién, ¿no? Maltrato hacia los hombres. Pongo estadísticas reales universales sobre violencia en la pareja. Es un título real, estoy hablando de eso. Y pongo en la miniatura datos sobre violencia. Ok, sí, es real, estoy hablando de eso en el video. Pero no es lo que la gente hace que dé el clic. Claro, porque después tiene videos súper clickbaiteros y con una miniatura espectacular y súper atractiva que termina en otras cosas. Entonces, si mi objetivo final es que la gente vea el contenido y escuche esos datos, necesariamente tengo que poner en el anzuelo, ¿no? algo atractivo. Sí. Y generalmente esas cosas que suelen ser atractivas en este campo en concreto suelen ser cosas muy disruptivas, muy combativas, muy... la mentira de no sé qué, no sé cuánto. Tal persona se equivoca y a mí no me gusta. A mí eso no me cierra, no me siento cómoda, no siento que esté abordando los temas con caridad, haciéndolo de esa forma. Y cada vez más, aunque siento que sigue habiendo una responsabilidad de contestar ciertas cosas y hablar de ciertas cosas y no permitir que ciertas noticias falsas o información falsa se difunda y poder responderlo. Incluso siendo una persona que obviamente tengo mis emociones y me enojo y hay ciertas cosas que me molestan y digo cómo tal puede decir tal cosa. Después quiero poder entender a esas personas como que son mis hermanos en Cristo también. Entonces no quiero tener una actitud tan combativa, tan agresiva, tener que comunicar las cosas de esa forma. Entonces esa es la pelea en la que estoy entre cómo poder seguir logrando que la gente llegue a esa información, porque además no es solamente una cuestión de que la gente llegue y lo mire y lo absorba. Dices, bueno, pero y si son 5.000 en lugar de 10.000, siguen siendo 5.000 personas. Y sí, por supuesto, todo número es para agradecer. Pero también es mi fuente de ingresos, es mi trabajo. Claro, es lo que me permite pagar mis facturas, ir al supermercado. Entonces, esa forma de mediar entre esa perspectiva y... Lo vas a ir encontrando. Es ir que sí. limando un poco a las asperezas, pero lo vas a encontrar. Antes de cerrar, yo fui feminista, Valen. Sí, lo sé. Hay cosas que dices que mi yo del pasado me dice como, tienes un dato ahí que ella no lo sabe y tú lo sabes. Pero hay una pregunta antes de irme, porque creo que es importante para mí. Cada que había un hecho de violencia contra una mujer, siempre había alguien por ahí comentando, pero a los hombres también nos matan. Sí. ¿Okay? Y lo que me da curiosidad es esta pregunta que te quiero hacer.
Estoy nerviosa porque nunca como que en mi cabeza tiene lógica, pero hacértelo a ti que llevas más tiempo investigando esto, tiene sentido. ¿Qué dices al respecto con eso de a los hombres también nos matan? Y te responden sí, pero se matan entre hombres. Que creo que es algo que has escuchado bastante. Un montón, sí. Y yo creo que nunca le di cierre lógico en mi cabeza porque también como que me cansó el hecho de estar buscando estas preguntas y cerré tema y dije, no me interesa más esto. Pero te escucho y digo, pero a los hombres también los matan y se matan entre ellos y como que sale esa vocecita, haga que seguramente alguien les va a surgir, ¿no? Entonces, ¿qué respondes? ¿Qué dices? El dato quizás ahí es que tanto mujeres como hombres matan más hombres que mujeres. Ok. Es decir, los hombres matan más hombres que mujeres, las mujeres matan más hombres que mujeres. Ok. En proporcional, obviamente sabemos que las personas que cometen estos crímenes atroces son una minoría de la población, son una minoría de mujeres, son una minoría de hombres las que acaban con la vida de otro. Pero cuando esas personas acaban con la vida de otro, en mayor proporción acaban con la vida de hombres que con mujeres. Ok. Sí, los hombres, a los hombres asesinados los matan mayoritariamente otros hombres. O sea, dentro de cuando analizamos a los perpetradores, a los asesinos, su víctima generalmente son hombres. Claro. Se mata en mayor proporción a hombres que a mujeres en todos los contextos, incluso en relaciones de pareja. Lo que pasa es que, claro, está la cuestión de la letalidad de las agresiones, el acceso a ciertas formas de cometer estos crímenes, ¿no? Pero cuando nos vamos a... Si pusiéramos esto a la inversa, ¿no? Y viéramos que siempre juego a esto de dar vuelta al género para identificar en nosotros si hay algún tipo de brecha de empatía, ¿no? Si lo que estuviéramos escuchando es tanto mujeres como hombres matan más mujeres que hombres, digamos, ¿qué está pasando para que se estén matando a mujeres sistemáticamente, que tanto hombres como mujeres elijan matar más mujeres que hombres? ¿Qué estaríamos, si las mujeres mataran más mujeres que hombres, diríamos, ¿qué está pasando en las mujeres para que se estén matando entre ellas? Y si en las proporciones generales de víctimas de asesinatos la mayor parte fueran mujeres, tanto a manos de mujeres como a manos de hombres, diríamos, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, quizás no termina el problema en decir, bueno, pero es que los matan otros hombres. Sí, no. Entonces, la cuestión acá es que se está matando gente, o sea, no mal y pronto, se está matando gente. Sí. Y si lo queremos encuadrar dentro de una problemática de género, se están matando hombres, o sea, tanto mujeres como hombres, cuando tienen que elegir a quién matar, matan a hombres. Entonces, claro, analicemos qué es lo que está pasando detrás de eso, porque esto no es una competencia de a ver quién lo pasa peor. Y eso lo escuché yo de una chica, recomiendo muchísimo su documental, Cassie J, que hizo hace muchos años el documental de Red Pill. Ella era una documentalista feminista que hizo un documental sobre el activismo por los derechos de los hombres, pensando que se iba a encontrar ahí cualquier clase de barbaridades. Y a medida que lo grababa, hacía un videoblog de su experiencia y cómo iban cambiando algunas de sus opiniones respecto de lo que veía. Cuando sacó el documental, en el estreno, la gente todavía no había visto el documental, pero estaban armando boicots fuera de los cines. Y ella después da una charla de TEDx, una charla TED donde cuenta cómo fue su cambio de opinión respecto a estos temas y cuenta cómo ella debatía cuando era feminista, ¿no? Decía, cuando se hablaba de cualquier problemática, se apuraba a dar el dato que ella sentía, no, pero porque las mujeres más... Bueno, no, pero pará, no es una competencia de ver quién la está pasando peor. Claro. Al contrario. Entonces, si el objetivo final es tratar de evitar que la mayor cantidad de personas posibles tenga que sufrir alguna de estas atrocidades, crímenes, violencia, abusos, entonces quizás deberíamos dejar a un lado la pelea de ver qué le pasa más y empezar a ver por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué nos pasa? Entonces, la violencia que sufren las mujeres, ¿por qué pasa? Y la violencia que sufren los hombres, ¿por qué pasa? Y cuando identificamos bien el problema, podemos identificar bien la solución. Si nos seguimos peleando en a mí más, la gente se sigue muriendo y seguimos sin hacer nada.
Sí, creo que ese dato, ¿no? De que sí, pero se matan más entre ellos es como una respuesta muy fácil a seguir ignorando las razones, las causas y las secuelas, ¿no? Digo, si lo queremos ver desde un lado teológico, es como el pecado de uno afecta a toda la sociedad, todo el entorno, no nada más como pecó una mujer solo le va a afectar a la mujer y como un hombre se portó mal solo le va a afectar a los hombres, nos termina afectando a todos como una cadenita. Los actos tienen consecuencias espirituales y corporales. Y es como entender también a las personas como un ente monolítico, ¿no? Los hombres no son un solo ser, las mujeres no son un solo ser. Entonces, a los hombres los matan a otros hombres. Bueno, pero el hombre que mataron no fue uno que mató a otro, ni siquiera es que es un ojo por ojo, diente por diente, no. Claro. No, entonces tenemos que empezar a individualizar y ver que detrás de todas estas proclamas hay víctimas, hay personas, hay individuos que tienen su propia historia, que tienen sus propias dolencias, que tienen sus propias vivencias. Entonces, salir un poco como ocurre tanto dentro de la fe, ¿no? No porque los católicos esto, porque los católicos lo otro. Dentro de los católicos podés encontrar, porque hay individuos, entonces podés encontrar personas que puedan pensar X o pensar Y, pero no está representando al total de los católicos. Entonces, no. Qué interesante tu trabajo. Pero al principio creo que suena como, ¿qué es eso del activismo? Como que escuchamos activismo por derechos humanos generales, ¿no? Sí. Por la mujer, por los animales, por lo que sea, pero por el hombre creo que es algo, al menos para mí, como muy novedoso, sí. Pero sabemos que hay como toda una trayectoria detrás de esto que también ha sido un llamado, así que te deseo y rezo mucho para que encuentres también ese punto en que sea también algo que te santifique, ¿no? Porque nuestro trabajo también nos acerca más a lo que estamos llamados, que es la vida eterna. Valen, de verdad es un honor escucharte, platicar contigo, escuchar esta historia de ateísmo, de cuestionamiento y de encuentro con Dios, que creo que es la historia de millones de personas que a lo mejor aún están en el proceso de tratar de entender qué está pasando con sus vidas. Exacto. Y antes de cerrar, me encantaría que le dijeras algo a estas personas que están en esa búsqueda y que aún no saben si vale la pena seguir investigando quién es ese Dios o decir, me quedo acá y prefiero seguir como estoy. Bueno, mira, vos decías justamente hace un rato que a las personas llega por diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Que Dios es un excelente pedagogo que sabe cómo llegar a cada uno de la manera en que lo necesita. Pero desde cómo me ocurrió a mí, yo lo que le diría a estas personas es que dejen de intentar tener esta lucha intelectual y que sencillamente si ya están por lo menos en ese camino de duda, de conocer, de saber, que se entreguen. O sea, que dejen a un lado su ego, que dejen de un lado su necesidad de controlar algo, de controlarlo todo, y que prueben a entregarse, pero como si no, como si con esa fe de cuando uno pide una pizza y no está constantemente llamando a la pizzería para asegurarse de que la pizza está llegando, porque sabe que pidió la pizza y que la pizza le va a llegar. Con esa misma convicción que puedan entregarse y que vean qué les pasa. Sin esperar, siquiera. O sea, como, a ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿llegará? ¿No llegará? No. Que porque eso es lo que me pasó a mí. Okay. Yo pude encontrar a Dios y pude tener ese encuentro una vez que decidí soltar todo ánimo de control, toda expectativa, todo. Y bueno, eso es lo que me pasó. Gracias. Por favor. De verdad te agradezco un montón tu vulnerabilidad, tu apertura y esta conversación que en lo personal me llevó mucho para seguir meditando, para seguir dando gracias. Sí. De que Dios siempre está atento a todos los detalles, a todas nuestras necesidades y el tiempo que tiene que ser es. O sea, ni un segundo más, ni un segundo menos. Así es. Que, gracias, Valentina. Un placer. Muchas gracias por llegar hasta acá. Esta es una de las primeras conversaciones que vamos a tener con muchísimas más personas en las cuales vamos a seguir profundizando en quién es Dios, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Ojo, no todas esas personas piensan lo mismo que nosotros y vale la pena mucho el cuestionar y ser cuestionados para ver en dónde estamos afianzados. Todo va a ser siempre desde la línea del respeto, del diálogo, porque al final de cuentas
estamos aquí en esa búsqueda y creo que vale la pena escuchar también otras posturas que no te preocupes, te va a gustar, te lo prometo. Yo soy Clara Cuevas, no olvides suscribirte, dale like y nos vemos en el siguiente video.